Hola, ¿cómo están? A todos los del blog. Estoy acá como un sanador 100%. La verdad es que me he sentido fantástico después de esta terapia de sanación con Gabriel Rivadavia. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué es de tu vida? Bienvenido al blog de sanación. Gracias a ti por invitarme, gracias por estar acá, gracias por querer limpiarte y sanarte. Sí, la verdad es que me siento muy bien. Gabriel es una persona que trabaja, terapeuta holístico, que trabaja con bioenergética Y liberación de emociones atrapadas. Mira, es una de las mejores terapias que he recibido desde que estoy en esta etapa de 9 meses acá en Lima sanándome. ¿De qué se trata la terapia? Como para que la gente del blog también se informe de esto que yo acabo de recibir, que me ha gustado mucho. Bueno, básicamente es buscar dentro del campo de energía de las personas todos los bloqueos que hay de origen parasitario, ¿Ya? de origen emocional, de origen mental, de origen hereditario, ¿sí? Uh-huh. Eliminar todos esos bloqueos y luego de eso acomodar toda la energía de la persona para que tenga una frecuencia de vibración lo suficientemente alta como para que su aura, que es nuestro escudo de energía, verdaderamente sea un escudo protector, ¿no? Y no sea algo que termine perjudicándonos. Claro. ¿Y esta terapia dónde la aprendiste? ¿Es algo que ya viene de Argentina? No, bueno, en realidad no. En realidad yo hace más de 17 años que estudio todo esto, todo el tema holístico, de cómo funciona el ser humano, cómo funciona el cuerpo, cómo funciona la mente, cómo funciona nuestro campo de energía. Hace más de 17 años que estudio la metafísica y todo eso fue lo que me fue llevando a ir haciendo armando esta terapia, ¿sí? Porque es algo que verdaderamente está armado por mí. Yo fui el que creó el protocolo en base a las experiencias que he ido teniendo con mi propio sistema energético y con el sistema energético de las personas que voy viendo, ¿no? ¿Tú te metes en registros akáshicos o no? En realidad hay parte de la información que la obtengo de los registros akáshicos. ¿Qué ¿sí? son los registros akáshicos? Los registros, el akasha es un lugar en el universo que lo que tiene es toda la información de todo lo que ha sucedido en el universo desde que se creó el universo y hasta el día que desaparezca el universo. Toda la información está ahí y toda la historia de cada uno de nosotros está ahí. Entonces lo que se hace es a través de los datos de la persona acceder al registro akáshico de esa persona y hacer algunas consultas respecto de cuándo viene esa información. O sea, por ejemplo, tú tienes un bloqueo determinado mental, ¿sí? Tú me dijiste, por ejemplo, que... bueno, mental, ya. Entonces lo que se hace es buscar, por ejemplo, desde cuándo viene ese bloqueo, Okay. por qué se generó ese bloqueo. Toda esa información se obtiene de la calle. Se obtiene en el akáshico. Ahora, ya en la práctica, a ver, para que la gente entienda, toda la gente que está en el proceso de sanación y todos los que siguen este blog, yo vine con mucha tristeza, etcétera, con un poco de depresión, se podría decir. Yo me sentía ansioso y primero tú me empezaste a descubrir, o sea, me quedé sentado y tú me empezaste a hacer ciertas preguntas y de ahí me quedé callado y empezaste a ver qué era lo que tenía. Exacto. Hacer un diagnóstico primero. Exacto, es un diagnóstico, le llamamos rastreo, ¿sí? Es rastrear todo el campo de energía para ver cuáles son los bloqueos que se encuentran. Para luego hacer la terapia en base a esos bloqueos que tienes. Y una pregunta, y yo veía que tú hacías algo con tus manos. Sí. Un movimiento como los dedos. Así. Sí. Así. Esto se llama test de respuesta muscular. ¿Cómo? Test de respuesta muscular. Ya. ¿Sí? Es algo que se descubrió en kinesiología. Okay. Y hay varios tipos de test de respuesta muscular. Por ejemplo, si alguna vez hiciste o alguien conoce la terapia de biomagnetismo, Okay. En biomagnetismo también se usa, nada más que en vez de hacerse con los pulgares, se hace con los pies del mismo paciente, ¿sí? Ajá. Entonces yo lo hago con los pulgares a través de mi propio cuerpo. Sí, entonces este proceso que me estabas
digamos, diagnosticando, ¿cómo le llamas tú? Sí, rastreo diagnóstico. Rastreo diagnóstico. Esto demoró unos 15, 20 minutos. Por ejemplo, a mí me encontraste, por ponerte un ejemplo, me encontraste bloqueos amorosos, ¿ya? O bloqueos de parásitos o algo así, ¿no? Traumas o lo que sea. Y una vez que los identificaste, me acosté en la camilla y al principio sentí algo, no sé, como una energía fuerte en mi cuerpo. Y empezaste tú a hacer una especie de mantra o no sé qué hacías y empiezas a limpiar. ¿Cómo funciona? No son mantras, verdaderamente son órdenes bioenergéticas. O sea, le doy órdenes a tu mente subconsciente para que ejecute determinados programas que todos tenemos dentro de nuestro subconsciente para que se vayan limpiando el cuerpo físico, ¿sí? A través de eso y la imposición de manos, con mi propia energía voy transmutando tu energía y voy eliminando cada uno de esos bloqueos. En realidad no se eliminan, se transmutan. La energía no se puede ni crear ni destruir, solo se puede cambiar. Correcto. Entonces, se va transmutando cada uno de esos bloqueos que con anterioridad descubrí, ¿sí? Entiendo, entonces se van transmutando. Me parece perfecto. Ahora, como para que la gente ya termine de entender y no te molesto más, mi querido amigo, por ejemplo, porque la gente es bastante práctica, especialmente con estos temas bastante desconocidos, ¿no? En mi caso personal, tú podrías decir, no me importa, abierto al blog, por ejemplo, 3 cosas que yo tenía y cómo me las curaste y cómo voy a... O sea, 3 cosas que yo tenía y cómo me voy a sentir de hoy en más. O sea, en mi caso, como para que ponerlo de ejemplo. 3 cosas que te llamaron la atención. Lo del prana, por ejemplo. Bueno, el nivel de prana, tu nivel de prana estaba en un punto crítico. El prana es la energía vital que todos tenemos. Es la energía que nos da esa fuerza de vivir, esas ganas de vivir. Ese prana lo tenías al 8% sobre el 100%, que es el valor que debe estar. Entre 100 y 80% es el valor que debería estar. Tú lo tenías al 8%, o sea, es un valor verdaderamente crítico. Sí, sí. Entonces, al transmutarlo, el prana comienza a subir nuevamente hasta volver al valor de origen que tiene que tener, es entre 100 y el 80%. 100 y 80. Y obviamente cuando una persona está en ese valor, tiene más ganas de hacer cosas, mayor voluntad, mayor fuerza, se levanta mejor en la mañana. Bueno, ese es uno de los puntos, ¿sí? Después, por ejemplo, había un bloqueo parasitario que estaba consumiendo una energía de frustración. Un bloqueo que consume una energía de frustración obviamente demanda más de ese tipo de energía, con lo cual te vuelve más propenso a sentir frustración por cualquier cosa que te sucede en la vida. Claro, se me pierde la gorra y me da una frustración terrible. Exactamente. O sea, normalmente nosotros nos frustramos si tú pierdes un trabajo, o una pareja. Pierdes una pareja, o te frustras porque jalaste un curso en la universidad, o sí, una cosa así. Pero cuando tú tienes un bloqueo parasitario que está demandando ese tipo de energía, como tú dices, ¿sí? Te sientes frustrado porque simplemente perdiste una gorra. No es una cosa súper importante. No es del otro mundo. Exactamente. No es como para sentirse frustrado. Pero sin embargo sí sucede, sí nos pasa, sí nos sucede. Y eso es como consecuencia del bloqueo. Al eliminar el bloqueo desaparece ese efecto. ¿Sí? Sí. Otro de los bloqueos importantes que tenías era muchísimo lo que llamamos pensamiento basura. El pensamiento basura son los pensamientos que solemos tener de críticas, juicios hacia uno mismo o hacia los demás, ¿sí? No solamente hacia los demás. Hay mucho juicio y mucha crítica en cada uno de nosotros sobre nosotros mismos. También son pensamientos que están relacionados con el pasado, pero que de alguna forma te traen emociones de rencor, resentimiento o culpa, o pensamientos que están relacionados con el futuro, que de alguna forma te traen emociones de nerviosismo, ansiedad, preocupación. A eso se lo conoce con el nombre de pensamiento basura. Pensamiento basura. Exacto. Y cuando esos pensamientos se comienzan a acumular dentro de nuestra mente, provocan lo que se conoce como ruido mental o dispersión mental, que es cuando tu pensamiento empieza a saltar de un lado al otro sin parar, ¿sí?
Yo no me puedo concentrar para leer, por ejemplo. Es que eso es lo que provoca, exactamente. El ruido mental genera falta de concentración. ¿Sí? ¿Y qué es lo que voy a esperar de hoy en más? Lo que puedo esperar de hoy en más. Vas a estar mucho más son los pensamientos que solemos tener de críticas, juicios hacia uno mismo o hacia los demás, ¿sí? No solamente hacia los demás. Hay mucho juicio y mucha crítica en cada uno de nosotros sobre nosotros mismos. También son pensamientos que están relacionados con el pasado, pero que de alguna forma te traen emociones de rencor, resentimiento o culpa, o pensamientos que están relacionados con el futuro, que de alguna forma te traen emociones de nerviosismo, ansiedad, preocupación. A eso se lo conoce con el nombre de pensamiento basura. Pensamiento basura. Exacto. Cuando esos pensamientos se comienzan a acumular dentro de nuestra mente, provocan lo que se conoce como ruido mental o dispersión mental, que es cuando tu pensamiento empieza a saltar de un lado al otro sin parar, ¿sí? Yo no me puedo concentrar para leer, por ejemplo. Es que eso es lo que provoca, exactamente. El ruido mental genera falta de concentración, ¿sí? ¿Y qué es lo que voy a esperar de hoy en más? Lo que puedo esperar de hoy en más. Vas a estar mucho más despejado mentalmente, vas a tener muchísimo, pero muchísimo ruido mental, lo cual va a favorecer en tu poder de concentración, ¿sí? Vas a tener mayor poder de concentración. Porque ya no va a haber ruido mental. Exactamente. Ok, voy a poder dormir mejor. También, por supuesto que sí. Me hablabas también que había bloqueos linfáticos también. Que es algo que se trabaja. Pero ese es un tema exclusivo por toxinas que se encuentran en el cuerpo, ¿sí? O sea, claro, nosotros encontramos toxinas en tu cuerpo y dimos la orden de limpiar de que esas toxinas energéticamente se disuelvan, se limpien y se disuelvan. Y esa disolución se hace por a través del sistema linfático, que es el que depura toda la parte de la sangre en nuestro cuerpo, ¿sí? Elimina todas las células muertas, todo eso dentro de nuestro cuerpo. Correcto. Lo que hicimos por ejemplo, todas las células que me pueden haber producido mi mala vida anterior de mucho alcohol, quizás. Sí, por supuesto. Ya. Por supuesto, todo eso se depura con el sistema linfático. Con ¿sí? el sistema linfático. Entonces, lo que se hace es darle una orden al subconsciente para limpiar y eliminar las toxinas en el cuerpo, y el sistema linfático se ocupa de limpiar y depurar todas esas toxinas que ahora, a partir de ahora, cada uno de tus órganos va a empezar a soltar. Ya, perfecto. No, suena fantástico esta terapia y le tengo mucha fe. No, me toca una sesión más porque son 2 sesiones. En la segunda sesión, que va a ser en 48 horas, ¿de qué se va a tratar? Porque son 2 sesiones tu terapia. Exacto. La primera es bioenergética y la segunda es liberación de emociones atrapadas. Suelen quedarnos muchas emociones atrapadas por distintos tipos de motivos en el ADN, en el alma, en la mente subconsciente, en el centro motor, en el centro espiritual, en el centro intelectual, en la matriz etérica del cuerpo físico, en el propio cuerpo físico, en las distintas partes de nuestro sistema energético, chakras, meridianos. Suelen quedarnos muchas emociones atrapadas, y emociones atrapadas como por ejemplo las que quedan en el centro motor o en el cuerpo físico generan química hormonal constantemente dentro de nuestro cuerpo. La emoción que está atrapada dentro del centro motor genera química hormonal constantemente, y la emoción que está atrapada en el cuerpo físico acumuló esa química hormonal que se generó en el primer momento y que quedó atrapada. O sea, es como si la química se enquistara en el órgano donde quedó atrapada. Correcto. Todo eso, como es química hormonal y lo que nosotros sentimos es exactamente la química hormonal, esa química nos condiciona en el estado anímico que cada uno de nosotros tenemos. Depresión. Por ejemplo, ¿sí? Ansiedad. Te hace sentir depresivo. Cuando tú te sientes depresivo es porque tienes una química hormonal de depresión dentro del cuerpo. Cuando tú tienes un ataque de pánico es porque hay demasiada química de demasiadas hormonas. Las hormonas que generan el pánico hay demasiadas hormonas de esas dentro de tu cuerpo. Entonces obviamente se dispara un ataque de pánico. Lo mismo sucede con la ansiedad. O sea, cuando esa química de ansiedad está dentro de nuestro cuerpo, te transpiran las manos, ¿sí? Te sientes ansioso, inquieto, ¿sí? Bueno, todo eso es consecuencia de la química hormonal que está en el cuerpo. ¿Con tu terapia se pueden dejar las pastillas psiquiátricas? Bueno, ¿sirve para eso? ¿No? Sí, por supuesto, es que esa es la finalidad. Una vez que tú liberas la emoción que está atrapada, las glándulas dejan de fabricar esa química hormonal. Y en las 72 o 96 horas subsiguientes a la terapia,
el cuerpo vuelve a la química normal que tiene que tener y por consiguiente los efectos de depresión, ansiedad, ataques de pánico, todos esos efectos desaparecen por completo. Nuestro estado anímico vuelve al estado anímico normal que tiene que ser y obviamente ya no hace falta ni consumir ningún tipo de pastilla ni nada porque la persona, o sea, al no estar ya la causa ya no existe. Ya no hay el efecto. Exacto. ¿Cuál es, para terminar, cuál es el caso que más tú le puedes contar a la gente del blog que se llama Sanar y Vacilar? Uh-huh. ¿Qué le puedes contar a la gente del blog de algún caso, obviamente sin decir nombres, y que tú hayas sanado de una manera bastante impresionante? Bueno, a ver, no hay sanaciones impresionantes, ¿sí? Porque todo tiene un tiempo. Un tiempo, sí. Entonces no hay sanaciones impresionantes, pero sí hay sanaciones. Sí. Por ejemplo, tengo una persona que empezó a trabajar conmigo en octubre del año 2017 ¿Ya? Y a finales del año pasado, octubre del 18. Ya. Y a finales del año pasado, en diciembre, vino otra consulta más. Ella tenía problemas de hipotiroidismo y me dijo, a finales del año pasado, me dijo que se había hecho los estudios y que ya no salía el hipotiroidismo, o sea, ya no lo tenía. Claro. Ella, pero eso sí, no, ella fue regular, ella cada 3 meses venía a verme. Y hacíamos la armonización energética, corregíamos la química hormonal, trabajábamos sobre la glándula tiroides y obviamente eso hizo que toda la química hormonal se vaya acomodando y el problema de hipotiroidismo desapareció. También tuve casos de personas mujeres que tenían problemas para quedar embarazadas. ¿Sí? Uh-huh. Y eso también es consecuencia de las emociones atrapadas porque genera mucha química hormonal que se acumula en la zona del útero o en la zona de los ovarios y impide que se pueda generar la fertilización o que el embrión se pueda pegar en las paredes del útero. Entonces, al hacer la terapia y corregir eso y mantener la energía como corresponde, uh-huh, la persona después pudo quedar embarazada perfectamente bien, sin ningún tipo de problema. Entonces, esos son los casos que son verdaderamente importantes, ¿no? Claro, son casos muy importantes. Bueno, te agradezco mucho y nos vemos el día miércoles. ¿Algún mensaje? ¿Cuál es el secreto? O sea, ya hablando ya como finalizar esta entrevista, para ti, ¿cuál es el secreto para poder ser feliz? El secreto para ser feliz es volver a ser niños. Es tan simple como eso. Uh-huh. Todos sabemos cómo es, porque todos lo vivimos de esa manera. Fíjense un poquito en cómo son los niños, ¿sí? Uh-huh. Los niños tienen dos particularidades. La primera es viven el presente y solo el presente. Ellos no están preocupándose por lo que pasó ayer, ni pensando en lo que pasó ayer, y mucho menos están preocupándose por lo que va a pasar mañana. Puede ser que si van a salir de vacaciones se pongan un poco ansiosos porque van a salir de vacaciones y eso les gusta mucho, pero normalmente jamás se están preocupando por lo que va a suceder mañana. Eso es lo más importante. Muchísimas gracias, mi querido amigo. Te agradezco mucho. Gracias. Gabriel es el terapeuta, uno de los mejores que la verdad que de las terapias qué pena que te conocí ahora recientemente, ¿no? Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo, los tiempos son perfectos. Te agradezco mucho. Y nos vemos el miércoles. Mereces. Muchas gracias. Gracias a ti. Merezco, dice. Ojalá que sí sea. Chao.